En el Salmo capítulo 16, y en el versículo 11, la palabra de Dios dice así: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Vuelvo a leer el Salmo 16, 11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La senda sabemos, la senda no es un camino ancho. La senda es un pequeño espacio donde puede transitar un animal o una persona, es una sendita, pero esa senda te lleva al camino. Una persona que está perdida a veces en el campo encuentra una senda y sigue esa senda, porque esa senda te va a llevar a un lugar a donde hay vida. Seguramente esa senda la hizo algún vaqueano, algún animal. Entonces Dios dice que a la vida tiene una senda. Me mostrará la senda de la vida. Ahora, una pregunta: ¿a dónde está la senda? ¿A dónde está la senda de la vida? Otra pregunta que nos haríamos: ¿a dónde está la vida? Y otra pregunta de este texto: ¿a quién Dios le mostrará la senda de la vida? No a cualquiera. Pero vamos a comenzar con la tercera pregunta. La vida que nosotros llevamos desde que nacimos en la carne es una vida que está contaminada por el peor virus que ha contagiado a millones de personas. Y ese virus se llama pecado. Y esta vida, el poco tiempo que tenía en la carne, vivía con el temor a la muerte y estaba sujeta a servidumbre. Es lo que nos dice en el libro de Hebreos, el capítulo 2. En el libro de Hebreos, en el capítulo 2, nos habla de esto, y en el verso 15. Dice que esa senda te va a llevar, senda de la vida, y te va a librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda esa vida, esa vida mala en la carne, sujetos a servidumbre. Ahora, en esa vida natural que tenía y que tiene el ser humano, esa vida, la senda de la muerte está produciendo mucho temor y también mucha servidumbre. Ahora, ¿cómo es que la servidumbre es como decir que alguien le está sirviendo a otra persona? En el libro de Romanos capítulo 6, en el verso 5 y en el verso 6 también, ahí dice en el 6: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, o sea, el viejo hombre era el que te llevaba por ese camino de muerte, por ese camino de servidumbre, ya fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo, tu cuerpo, que era del pecado, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es lo que decía Hebreo,
que nos tenía en servidumbre. Y en el verso 12 del mismo capítulo dice, no reine más el pecado en vuestro cuerpo mortal. Habla de tu cuerpo mortal. El otro cuerpo que nos dio el Señor a nosotros es la iglesia, que es un cuerpo inmortal. Pero este cuerpo mortal dice, no reine más el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus apetitos sensuales o concupiscencia. Fíjate todo lo que hay en esta vieja vida. En Romanos capítulo 5, volvemos a Romanos, y en el verso 18, va explicando un poco el apóstol y el Señor todo lo que es referente a esta senda, a la senda de la vida. Así como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Hermano, la vida tiene una justificación. Y eso lo logró el Señor Jesucristo. Pero una justificación donde, como dice el salmista David cuando escribía este salmo, tendrá delicias para siempre. En la carne, en la naturaleza humana, todo es amargura, dolor, tristeza, miedo, terror, pelea, enojo. Bueno, todos ustedes lo saben muy bien lo que hay ahí. La otra pregunta, ¿dónde está la senda de la vida? Porque dice, me mostrarás, te hará ver. ¿Y saben cuál es la senda de la vida? Es la palabra del Señor hablada. Me mostrarás la senda, me mostrarás la palabra es la senda de la vida. En el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Me hace ver la senda, en esa senda que seguramente me lleva a la vida si estoy perdido. ¿Perdido de qué? Puede estar perdido en un problema ahora, con matrimonial, en un problema de enfermedad, de salud, en un problema económico, en un problema con tus hijos, un problema con vecinos, en un problema. Pero Jesús te muestra la senda para que tú puedas salir y seguir esa senda hasta llegar al camino, hasta llegar a la libertad. ¿Dónde está la senda? Es la palabra de mi hermano y mi amigo. Camina en la palabra del Señor. Camina, ella es la senda de la vida. No salgas de ahí, porque si sales de ahí vas a entrar en otra senda, en el camino de la muerte. En el camino donde se te corta la relación con el bien, con la salud, con el sueño, con el amor, con la esperanza. Se te corta todo eso. Después en Filipenses capítulo 2, verso 16, también habla el apóstol cuando escribe estas palabras. Filipenses capítulo 2, verso 16. Es hermoso lo que dice. Asidos, dice, de la palabra de vida, que es la senda de la vida. Acá dice, ha sido agarrados, no soltarse de la palabra de Dios, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado, dice el apóstol Pablo. Fíjate, la senda de la vida. Jesús dijo también en Mateo 4:4, esta palabra, cuando él estaba siendo tentado por el diablo, él dijo estas palabras. Escrito sale, dice al diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Diga, del hombre.
Dice, cuando él dice no solo de pan, estaba queriendo decir que el cuerpo del hombre se mantiene, se sostiene por el pan que come todos los días, o sea, el alimento. Pero en la vida de todo el ser del hombre vivirá de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Tengo que encontrar esa senda, porque esa senda me va a dar ánimo, porque sé que voy a salir del problema, sé que voy a salir de la miseria, sé que voy a salir de las tinieblas que tengo en mi mente y voy a llegar a donde hay vida. El hombre sin Cristo, mi hermano y mi hermana, vive alimentando por toda palabra, se alimenta por palabras ociosas, como dice Mateo 12:36. De toda palabra ociosa que hablan los hombres de ellos darán el juicio. Por eso digo que la senda de la vida es la palabra hablada de Dios. Cuando leas la Biblia, Dios te está hablando. Cuando escuches un mensaje de un predicador, Dios te está hablando. Escucha, te está poniendo en la senda de la vida para que tú camines en esa palabra, en esa senda. Dios te lo hace fácil. No te dice palabra, te dice una senda. Y todos sabemos que lo que es una senda, a veces vemos las hormigas y vemos la senda que dejaron ellas, o una senda que dejó una víbora. Miramos la senda, cómo va. Acá pasó una víbora por la senda que dejó. Bien, Dios te la hace fácil para que tú puedas entender. Pero el que recibió a Jesús, el que abrió su corazón para el Señor, será puesto en esa senda de la vida. Hermano, tú estás en esa senda, pero muchos se han alejado, se han detenido en esa senda. Se quedaron ahí, con sed, con hambre, con cansancio, con miedo. Yo te animo a que camines, sigas caminando por esa senda. Sigue caminando con la palabra del Señor. Espera en Él, confía en Él y Él lo hará. Él te va a sacar. Si te sacó del mismo infierno, de la muerte, te sacará de cualquier problema. Confía en Él, no confíes en tus pensamientos ni en tus emociones, por favor. ¿Cuántos fracasos a causa de tus emociones, de tus sentimientos? ¿Por qué confías en lo que vos sentís? ¿Hasta cuándo vas a seguir confiando en esa senda que te muestra los sentimientos que te destruyen? Si es para formar una pareja, si es para hacer un negocio, te han destruido y sigues confiando en tus razonamientos y en tus emociones. ¿Hasta cuándo? El salmista en el Salmo 13 decía, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Dios te muestra la senda de la vida. Recuerda que tus años son pocos en este mundo. Tal vez tengas 20, 30, 40, 50, 60. El resto que te queda es muy poco. Pero de esos 30, 40, 50, 60 que has vivido, ¿qué disfrutaste de la vida? Fracasos y fracasos. Dios te está poniendo en una senda donde vas a encontrar la vida. Y dice el Señor que en su presencia. ¿Cómo es en su presencia? Cuando Él habla en su presencia, es cuando estás frente a la palabra de Dios. Yo estoy ahora hablándote a ti en tu presencia, pero vos estás viendo una imagen, pero estás escuchando mis palabras. Él dice, en tu presencia, cuando yo estoy conscientemente, cuando leo la Biblia o escucho el mensaje, estoy en la presencia del Señor, porque es la palabra de Él, no la palabra del pastor.
Y esa presencia me va a producir en mí gozo, amor, paciencia, bondad, templanza, dominio. En tu presencia, que nunca falte la palabra de Dios en el camino, en tu senda. Salir de esa senda amarga en la cual estás caminando, donde no tienes paz, no tienes gozo, no tienes esperanza. Sigues mirándola a la vida con miedo, con temor. Ni siquiera estás disfrutando de tu cuerpo, que es único. Ni el tiempo que Dios te está dando a ti. La otra pregunta que hice fue: ¿dónde está la vida? En 1 de Juan 5:12 dice el Señor: el que tiene al Hijo tiene la vida. La vida está en el Hijo, la palabra está en el Hijo, la senda es el Hijo. ¿Dónde está la vida? ¿Qué vida? ¿Cuál vida? No está hablando de existir, sino de cómo vivís, de cómo llevas tu vida, como dice. El que tiene el Hijo tiene la vida. En Romanos 6:4, ahí habla el Señor también de la vida. Pero Romanos 6:4 te dice de la vida nueva, no de la vida vieja. Porque dice: a los que han aceptado a Jesús fueron sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, o sea, Jesús volvió a vivir, pero ya no una vida como la tenía en la carne, sino una vida inmortal, victoriosa. Y dice que así también nosotros, tú y yo, los que recibieron a Jesús, andemos en vida nueva. Y es para que lo pienses. Tú que dices que lo recibiste a Jesús, ¿te diste cuenta cuál es la vida nueva que tienes? Y no te estoy hablando que has cambiado de religión o cambiaste de iglesia. No, por favor. La vida. ¿Qué vida estás llevando ahora? Hay un cambio de vida. La vida anterior, como tenía, esa vida de fracasado, esa vida de miedo, de dolor, de enfermedad. Ahora, ¿qué piensas? ¿Que en la vida nueva hay todo eso que tenías en la vida vieja? Y te digo, hermano y hermana, no. En la vida nueva hay siempre gozo. En la vida nueva Jesús es cuando Cristo vuestra vida. Él es el que te va a bendecir. Te va a hacer prosperar en todas las cosas. Todo lo que hagas te va a salir bien. Él es la vida tuya. Él es el que te va a proteger. Porque tu vida está escondida con Cristo en Dios. Tienes una vida nueva, mi hermano. Entonces, úsala. Búscala. La tienes. En 1 Juan 5:11 también habla el Señor de la vida. Fíjate, la vida dice así. 1 Juan 5:11 nos dice: este es el testimonio
que Dios nos ha dado. No es otra vida que va a terminar cuando termina la carne. En otra palabra, la vida que llevan es en la carne, en este cuerpo, y no en el espíritu. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo amado Jesucristo. Hermano, esa es la vida que tú tienes. Pero ¿estás andando en esa senda de la vida? ¿O sigues andando en esa senda del mundo? ¿Sigues siguiendo la corriente de este mundo que está manejada por ese espíritu que ahora opera en los hijos desobedientes? ¿Por qué? ¿Por qué te rebelas contra la verdad? ¿Por qué te detienes en esa senda? Sigue, levántate. Como el hijo pródigo. Tomó una decisión y después la acción de la decisión se levantó y volvió a la casa de su padre. Ahí hay abundancia de pan. Y acá yo estoy pereciendo hambre, decía este muchacho. Aquí estoy solo, sin familia, sin nada. Estoy viviendo con los chanchos. No tengo amigos, no tengo quien me dé una mano. Voy a tomar una decisión. Voy a agarrar la senda que me llevará a la casa de mi padre, la senda de la vida. Porque en la presencia de mi padre hay plenitud de gozo. Él no le dijo nada. No le reclamó, no le reprochó lo que hizo con lo que le dio. Lo abrazó, hizo fiesta. Porque él sabe que el pecado y el diablo pueden manipular esa vida. Por eso Jesús volvió a tu vida, pero para ser tu vida. Pero la vida en el espíritu, no en la carne. Por eso tú tienes que marcar esa diferencia. Tú tienes que salir de esa vida antigua. Porque ya está muerta. Como dice Colosenses 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Esa vida de fracaso, de amargura, ya no existe, ya no tenés más relaciones con ella. Y si la estás teniendo, ¿sabes por qué? Porque eres un rebelde, una rebelde, que no quieres poner por obra la palabra de Dios. Por eso la prueba en esta vida, en esta senda, comprueba si sabes la palabra o la crees. Y fracasan muchísimo. Muchos saben, conocen la palabra de Dios, pero no la creen. No la creen. Muchos tienen conocimiento de la palabra de Dios. Muchos. Yo conozco muchas personas que tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué? Pero no la creen, no creen. Porque están todavía bajo el poder o gobierno de la palabra del pecado, de la palabra de la vieja vida. Esto se puede ver en algunos hermanos que andan enojados, andan murmurando, andan criticando, hablando mal de algún hermano, juzgando todo lo que hacen los hermanos o la iglesia. Siguen bajo ese gobierno de esa carne, de esa palabra. ¿Saben por qué? Porque no usan la otra palabra. La conocen, pero no la creen. Y por eso su vida está así. Se van a esas palabras ociosas. Critican, murmuran, pero no cambian a nada. Al contrario, se ponen en contra de la voluntad de Dios y salen de la senda de la vida. Porque se han ido a la senda del pecado. Se han ido ahí
y se les llena la boca después. Fíjate, es lo que dice que Satanás produce en el ser humano y en algunos cristianos, el engaño. Me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, dice, vuestros sentidos también se han extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Hasta lo quieren defender a Cristo murmurando. La prueba comprueba, hermano, si sabes la palabra o la crees. ¿Qué es lo que haces tú? ¿La crees o la conoces? Dios te muestra, siempre te va a mostrar el buen camino. Jesús le dijo a Marta y a María, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios te lo muestra, Jesús, a través de su palabra. Y cuando tú escuches la palabra de Dios, quiero que sientas la presencia del autor de esa palabra, del dueño de la palabra, que es el Señor Jesucristo, que es Dios mismo. Y vas a ver el gozo que hay en tu vida. Mucho más si la crees. Cuando tú la creas a la palabra, vas a ver cómo los problemas van a tener solución, cómo las enfermedades van a tener que salir para que vuelva la salud. Vas a ver cuando tú la creas, la vida que vas a llevar. Esa es la vida. Vas a empezar a limpiar tu cuerpo, desde tu mente, desde tu cerebro, todo el cuerpo, cuando tú la creas a la palabra. Porque en esa vida el mal no se mete, en la vida nueva no hay mal. No hay mal. Me mostrarás, dice Dios, te va a mostrar con hechos. Él te lo va a mostrar con hechos. ¿Cuántos testimonios hay de lo que Cristo ha hecho? A través de la oración de algún creyente cristiano que haya creído. Por eso en el grupo que tiene la iglesia de oración, dan muchas gracias por muchos que recibieron salud, sanidad a través de la oración. Me mostrarás, dice Dios. Claro que te va a mostrar. Pero cuando en tu presencia, Dios dile, hay plenitud de gozo. Entonces, si tú estás triste, si tú estás agobiado, no estás en la presencia de Dios. Porque el dolor y la angustia no llegan a la presencia de Dios. No llegan. Pablo iba con mucha amargura, con mucho odio en su corazón. San Pablo. Y cuando tuvo el encuentro, y cuando estuvo la presencia de Dios a través de la palabra, él se cayó. Cayó a tierra y quedó ciego por 3 días. Estuvo la presencia de Dios. Pero quiero hacerte ver cómo el odio de ese hombre salió de la presencia de Dios. Salió toda esa amargura que tenía contra los cristianos. Salió inmediatamente. Porque eso en la vida nueva, en la vida de Cristo no entra, hermano. Quiero que lo entiendas. San Pablo preguntó, ¿quién eres, Señor? Se humilló enseguida. Porque tuvo la presencia de Él. Hay gozo, como dice el salmista. Hay plenitud, estás lleno, pleno de gozo en la presencia de la palabra de Él.
Te tienes que sentir ese gozo. Pero todo nace de tu interior, del interés que tú tienes cuando vayas a la iglesia. Del interés que tienes, no de escucharlo al pastor, escuchar la palabra del Señor, que viene a través del pastor. Hay plenitud de gozo. Entonces cuando sientas gozo y vas a ver que la amargura, el dolor, la tristeza desaparecerán. Te mostró la senda de la vida. Fíjate, es una senda chiquitita. El camino que lleva a la perdición es amplio, pero el camino que lleva a la vida es corto, chico, angosto, una senda. Pocos son los que la hallan. Y hoy Dios te está poniendo en esa senda para que ahí encuentres todo el bien que hay en ti. Si estás mal, si estás enfermo, si estás con problemas. A veces hay alguien que los médicos no le encuentran nada a través de los análisis y cuántas cosas que hacen ellos. Entonces ven a Cristo, arrímate a Él, porque Él vino a buscarte y salvar a todos los que estaban perdidos. Hay delicia a su diestra para siempre. No es por un momento, es para siempre. El gozo es para siempre, la paz es para siempre, la vida que vas a vivir es para siempre. Olvídate de la vieja vida de la carne. Olvídate de vivir para este mundo si sabes que lo más seguro que tienes es que vas a dejar de vivir para este mundo en cualquier momento. Entonces empieza a vivir la vida nueva, la vida con Cristo. Vive con Él, vive con Cristo. Que Dios te bendiga, mi hermano, con esta palabra. Y si el Señor nos permite, este domingo estaremos nuevamente por este mismo medio. De ahora lo haremos desde otro lugar, de nuestra casa, si el Señor lo permite. Que Dios nos bendiga en el nombre de Jesús, que así sea. Amén.